Bueno, y una vez más con todos nosotros, la última vez fue a finales del mes que viene y siempre es un placer tener en el canal a Juan Ramón Rayo para hablar de todo este contexto de la economía de Estados Unidos, si se enfría con la situación del empleo, si no, Javier Milei, las novedades, los alquileres, bueno, todo esto lo vamos a disgregar. Bienvenido Juan Ramón, ya sabes que esta es tu casa y es un placer siempre que estés por aquí. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Héctor. ¿Cómo estamos? Pues aquí todavía pasando calor, ¿no? Y apurando estos días veraniegos que están siendo muy agitados, la verdad. Y ya sabemos que Jackson Hole en Estados Unidos y en general en el ámbito de la política monetaria marca las pautas de lo que puede venir a partir de ahora. Y la verdad que, si bien no hubo sorpresas como tal, se lanza el mensaje claro de vamos a bajar los tipos de interés y un foco muy, muy específico de preocupación por el mercado laboral que luego vamos a ver en pantalla y vamos a dedicar un poco más de atención a esta parte. Pero en contexto general, ¿qué te parece el discurso? ¿Según lo esperado, no lo esperado? ¿Hay puntos preocupantes por la parte del mercado laboral? ¿Cómo lo has visto? A ver, yo creo que, por empezar por el final, los datos se van ajustando, o al menos la brecha entre los datos y la expectativa económica que podíamos tener de un ciclo de subidas de tipos de interés como el que parece que está llegando a su fin, pues esa distancia tan grande que existía se ha ido reduciendo. No digo que haya desaparecido, es verdad que la expectativa, al menos bastante generalizada, no unánime, pero sí bastante generalizada en los mercados y en parte de la academia, era que un fuerte ciclo de subidas de tipos de interés podía generar un daño importante sobre la economía y sobre la actividad laboral. Y claro, lo que veíamos era un mercado laboral más boyante que nunca con este ciclo de subidas de tipos. La revisión de los datos, si bien no traslada un panorama sombrío sobre el mercado laboral, al menos sí muestra signos importantes o notables de moderación en el ritmo de creación de empleo, coincidiendo con ese contexto de altos tipos de interés. Eh, eso por un lado, ¿no? Y en cuanto al discurso de Powell, yo creo que dijo varias cosas importantes, ¿no? La primera, y claramente la más relevante para los mercados, es que empieza un nuevo ciclo de bajadas de tipos de interés. Veremos de qué magnitud y con qué plazos, pero que ya toca, según Powell, bajar los tipos de interés. Y claro, al anunciar ese ciclo de bajada de tipos de interés, pues de alguna manera también recapitula las causas y los resultados de este ciclo de subidas de tipos que ahora está terminando. Y lo que vino a decir Powell es que la subida de tipos de interés fue necesaria para controlar la inflación, que la inflación se ha controlado tanto porque se han solventado los desequilibrios desde el lado de la oferta generados por el COVID, por la crisis del COVID y la crisis energética, fruto de la guerra de Ucrania, etcétera. Todos esos cuellos de botella en distintos sectores de la economía se han ido remediando con el paso del tiempo y también porque la política monetaria contractiva de la Fed contribuyó a restringir la demanda agregada en la economía estadounidense y, por tanto, a moderar la evolución de los precios. Yo añadiría, aunque creo que está subyacente en las palabras de Powell, pero añadiría desde luego dos factores más muy importantes, ¿no? Uno es que, como ya hemos comentado también, como ya comentamos también en otras intervenciones en tu canal, los tipos de interés altos no solo tienen un efecto de contraer la demanda agregada, lo cual es importante para moderar la inflación, es decir, no solo inciden sobre la demanda, también inciden sobre la oferta. Unos tipos de interés altos lo que provocan es que las inversiones, no solo financieras, sino también reales, de mayor duración, más a largo plazo, se desvaloricen de manera muy intensa y en contrapartida que las inversiones de más corta duración, más a corto plazo, se revaloricen en términos relativos, o al menos la diferencia de valor entre inversiones de larga duración y de corta duración, pues balancea en favor de las de corta duración. Y eso contribuye también a moderar la inflación desde el lado de la oferta, porque de alguna manera acelera el flujo de producción presente de bienes consumibles hoy. En lugar de seguir produciendo cada vez más a largo plazo cuando el gasto se materializa hoy, es decir, demanda presente sin oferta presente, pues la subida de tipos reduce la demanda presente y aumenta la oferta presente, ¿no? Eso, por un lado, es decir, que
cuando Powell habla de corrección de los cuellos de botella generados por el COVID y por la guerra de Ucrania, ahí también ha tenido un papel importante la política de tipos de interés. Y en segundo lugar, creo que la política de tipos de interés alta o altos o relativamente altos también ha mandado una señal a los mercados de credibilidad por parte de los bancos centrales, credibilidad que se arriesgaron a perder en Mm. 2021 y principios de 2022, pero que al haber sido el ciclo de subidas tan rápido, de alguna manera restableció esa independencia o esa presunción de independencia de la banca central y alejó los temores, no del todo, creo que siguen ahí, pero también aquí Powell yo creo que quiso mandar muy claramente este mensaje, alejó los temores de la dominancia fiscal, es decir, de que el Banco Central actuara pasivamente para acomodar las necesidades de financiación del Tesoro, desentendiéndose de la evolución de los precios. Ahí Powell lo que viene a decir, o lo que ha dicho en Jackson Hole y también lo que se desprende de la política monetaria que ha aplicado, es que no, que la Reserva Federal o el Banco Central de Estados Unidos se sigue preocupando por la inflación y que es el Tesoro el que tiene que adaptar su senda de déficits públicos a la política monetaria que marca independientemente la Fed para precisamente cuidar el valor de sus pasivos y estabilizar, por tanto, la demanda de sus pasivos, porque nada peor puede haber para la inflación que el hecho de que los tenedores de moneda dejen de confiar en la moneda, ¿no? Dejen de Mm. confiar en que el emisor de la moneda se preocupa por cuidar su valor. Entonces, yo creo que esta es la lectura general que cabe hacer del discurso de Powell en Jackson Hole. Pero claro, la cuestión es qué va a pasar a partir de ahora. Yo creo que esta es la gran incógnita que tenemos todos, sobre todo por lo que decía, porque históricamente los ciclos de subidas de tipos de interés, especialmente en un contexto de inversión de la curva de rendimientos, han ido de la mano de recesiones. Y aquí parecía que iban de la mano de expansiones aún más aceleradas. Es verdad que, como ya hemos comentado también en otras ocasiones, porque ha coincidido con un ciclo de política fiscal muy expansiva, pero bueno, aún así, claro, el punto es, ahora se está desinvirtiendo la curva y las desinversiones de la curva han sido el momento en el que históricamente la recesión se ha visibilizado, ¿no? Porque normalmente la curva se invierte cuando muestra o es un síntoma de tensiones de liquidez Mm. y claro, se desinvierte cuando esas tensiones de liquidez se solventan porque parte del tejido empresarial muere. Entonces, claro, si muere el tejido empresarial ya no hay tensiones de liquidez porque no hay demandantes de liquidez tan agobiados, ¿no? Han quebrado, han desaparecido o las familias dejan de poder pagar sus deudas porque se han ido al paro, etcétera. Entonces, bueno, ahora estamos en esa coyuntura. Veremos qué sucede. Estamos ante uno de los ciclos de inversión de la curva y ahora, por tanto, de desinversión de la curva más largos que recordamos y sin, de momento, una recesión clara en el horizonte. Sí, como decíamos, una cierta desaceleración del mercado laboral, lo cual, ya digo, pues como que resulta algo más coherente con respecto a las expectativas, pero sigue habiendo bastante distancia con lo que muchos esperábamos que sucediera a tenor de este ciclo de subidas de tipos. Mira, voy a compartir pantalla porque varias cosas de las que has dicho estaba además recogiendo gráficos que he sacado estos últimos días y que sirven además para ilustrar completamente lo que estabas comentando. Dame un segundo que comparto pantalla por aquí. Claro, porque primero hablabas de las letras del tesoro y de, bueno, no de las letras del tesoro, eso es el gráfico, sino del tesoro y cómo pues está implementando esta dominancia fiscal, y este gráfico de Apollo Research precisamente lo que ilustra es que estamos en la mayor emisión de letras del tesoro en época no recesiva. Nunca que ha habido Claro, no recesión económica se habían emitido tantas letras del Tesoro. Veces anteriores en las que ha habido más emisión de deuda de corto plazo, hablamos de letras a 3, 6 y 12 meses, había habido recesión económica para meter esa liquidez en el sistema y tirar de déficit pues para impulsar claro. esa expansión. Claro, estamos en una dinámica contraria en estos momentos. ¿A ti esta situación crees que se va a romper por algún lado? Porque no es lógico que se mantenga este déficit a no ser que Estados Unidos quiera cargarse el dólar a la postre, ¿no? Bueno, a ver, tenemos que tener en cuenta no solo el lado de la oferta, ¿no? De la oferta de letras del Tesoro, que es verdad que es
históricamente alta, también lo hemos comentado en otras ocasiones en tu canal. Estamos ante los mayores déficits públicos de la historia de Estados Unidos en tiempos de paz y de expansión económica. Obviamente en una guerra pues, emites mucha deuda y en una recesión por políticas keynesianas contracíclicas también tiendes a emitir deuda. Lo que no es habitual, de hecho no hay precedentes a esta escala, es que el déficit público y por tanto la emisión de deudas sea tan elevada en tiempos de expansión y de paz, entre comillas, porque bueno, Estados Unidos no está formalmente en guerra, aunque podríamos hablar de guerra proxy en el caso de Ucrania, ¿no? Eh, entonces, sí, eso es el lado de la oferta, pero también hay que tener en cuenta el lado de la demanda, ¿no? Que muchas veces es algo que tendemos a olvidar y puede ser tan o más importante que el lado de la oferta. Lo mencionaba antes, ¿no? Cuando hemos hablado del gran riesgo al que se enfrenta un banco central y es que pues, la demanda de su moneda desaparezca porque no sea una moneda creíble. Pues, claro, es que el valor en última instancia de la moneda no viene tanto determinado por la oferta, sino por la demanda. Obviamente, si tú vas a inundar el mercado con oferta, vamos, sobresaturando el mercado, pues la demanda no responderá e incluso puede caer ante la expectativa de una explosión de la oferta. Pero al final lo que manda, como en casi todos los mercados, es la demanda, ¿no? Y aquí lo mismo. Claro, Estados Unidos puede llevar a cabo estos déficits públicos tan importantes y estas emisiones de deuda pública tan importantes porque hay mucha demanda de pasivos fiscales estadounidenses. ¿Bien? No solo en Estados Unidos, sino sobre todo en el conjunto del planeta, porque es la moneda de reserva global. Y además no hay, pese a todo lo que se está diciendo desde hace mucho tiempo, de bueno, que el dólar va a perder su hegemonía y que quizá China o los BRICS, de momento, y en el medio plazo, no se atisba ninguna alternativa clara al dólar como moneda internacional de reserva en el sistema financiero global. Y claro, si la demanda de deuda estadounidense es muy alta, el Tesoro puede seguir emitiendo mucha deuda sin que se rompa nada. Otra cosa es si debiera hacerlo, ¿eh? Este es otro debate. Claro. Claro, si tú te endeudas para dilapidar ese dinero, pues no es nada aconsejable, pero estamos hablando de sostenibilidad de la deuda o de efectos inflacionarios de la emisión o sobreemisión de deuda. Y si la demanda de deuda es muy fuerte, la demanda inversora de deuda pública es muy fuerte, se puede emitir mucho sin que haya efectos inflacionistas. Los casos, si lo queremos, extremos y clarísimos al respecto son Japón y Argentina. Japón está sobreendeudada, es extraordinariamente endeudada. La emisión de deuda pública en Japón supera el 250% del PIB y tradicionalmente han tenido una inflación muy baja, ahora algo más alta, pero bueno, aún así no parece que esté descontrolada. ¿Por qué? Pues porque la demanda de deuda pública japonesa es muy alta, en este caso sí, entre la población japonesa que la utiliza como vehículo de ahorro. En el otro extremo tienes Argentina. La demanda de deuda pública argentina es nula, nadie quiere tener deuda pública argentina, prácticamente nadie, y por tanto, si se emite poco de más de deuda pública argentina, enseguida se traslada a inflación. Entonces, en el caso de Estados Unidos, claro, la demanda de deuda pública es muy alta y eso les da cierto margen. Pero claro, ahí tiene que haber una coordinación entre la política monetaria y la política fiscal. Porque, claro, si se emite más deuda pública de la que el público, valga la redundancia, de la que los inversores quieren absorber, están demandando, eso se trasladará a inflación. Y se trasladará a inflación hasta que se vuelva a nivelar más o menos la ratio de deuda pública PIB a las preferencias de los ciudadanos, ¿no? Porque si hay inflación, el PIB nominal crece, el peso nominal de la deuda pública, del stock de deuda pública existente sobre un PIB nominal que crece, pues se reduce. Pero claro, si ante el estallido inflacionista el Banco Central responde subiendo los tipos de interés, como es su obligación, para bueno, pues, estabilizar la demanda de dinero y para mandarle también una señal al Tesoro de que deje de ir por ese camino de sobreendeudamiento, ahí sí podemos tener lo hemos comentado también en otras ocasiones, una especie de juego del gallina de quién es el primero que se aparta, ¿no? Es decir, la Reserva Federal va a mantener tipos. No estoy hablando ahora, que ya hemos dicho que van a Mm. bajar, sino si este ciclo de déficits públicos altísimos se mantiene y eso se trasladará a inflación, la Reserva Federal
va a mantener los tipos muy altos, exponiendo al tesoro a un gasto financiero creciente, como el que ha sucedido, ¿no? Como lo que ha sucedido también en este ciclo de subidas de tipos de interés, llevando, por tanto, a la necesidad de que el tesoro emita deuda ya para pagar sus propios intereses, que era el caso de Argentina hasta que llegó Javier Milei, eh, o el tesoro va a ceder y va a cuadrar las cuentas ante los tipos de interés altos de la Reserva Federal. O en cambio el Tesoro no va a ceder porque sabe que la Reserva Federal no va a permitir que quiebre el gobierno de Estados Unidos o que caigamos en una hiperinflación y que, claro, bueno, una inflación galopante y que en ese contexto puede ser preferible mantener tipos bajos antes que sumar al ya muy alto déficit público primario un déficit público aún mayor por los altos tipos de interés, ¿no? Entonces, bueno, ese es un conflicto al que veremos si se enfrenta o no la economía estadounidense. Mm, Digo que veremos si se enfrenta o no porque depende de cuál sea el comportamiento del Tesoro, no este año, sino durante los próximos años. Y veremos hasta qué punto el Tesoro se divorcia del Banco Central, hasta qué punto el Tesoro intenta subordinar el Banco Central a su agenda eh, bueno, presupuestaria y de déficit, hasta qué punto, por tanto, caemos en la dominancia fiscal, porque hoy, bueno, en Jackson Hole, Powell, lo acabamos de decir, sí que reivindicó la ausencia de dominancia fiscal, de hecho, reivindicó la dominancia monetaria, la autonomía y el control del nivel de precios a través de la política monetaria, pero claro, Powell, primero, si gana Trump, veremos cuál es su autonomía real. Y en cualquier caso, gane quien gane, en 2 años se marcha. Entonces, bueno, Sí, sí. el próximo presidente veremos si mantiene autonomía, no la mantiene o qué sucede, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que hay una cuestión relativa al marco institucional, fiscal, monetario de Estados Unidos que no somos capaces de anticipar, nadie lo es, porque depende de componendas políticas que no nos son previsibles y, y en función de cómo se decante ese o de cómo evolucione ese marco institucional monetario fiscal, pues el dólar sufrirá o el dólar seguirá tan fuerte como ha estado durante las últimas décadas. Sí, no, y de todo esto que me parece además muy interesante, y por aquí por el directo también lo están diciendo, que por cierto, para los que veáis esto desde YouTube, me dirijo a todos vosotros, si os gusta el contenido, la única manera de hacerlo visible es que dejéis vuestro like por ahí, que comentéis qué os parece todos estos análisis que está haciendo Juan Ramón Rayo y que os suscribáis al canal si no lo conocíais, pero justamente lo que te iba a decir es que hay muchos modelos que dicen, no, la deuda sobre el PIB de Estados Unidos de aquí al 2034 se puede ir al 200% del PIB con el contexto actual. Habrá que ver todo esto, es lo que estás diciendo, y qué impacto puede Sí, tener, si pero es más una japonización o si es modelo argentino, ¿no? claro, pero permíteme que incida en esto, ¿no? Sí, 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 por A supuesto. ver, la deuda se irá al 200% del PIB si hay demanda para que se vaya al 200% del PIB. Si no hay Y si la demanda compra el Banco suficiente, Central, si el Banco Central de nuevo vuelve no, a... pero es que, a ver, el Banco Central compra la deuda creando otra deuda, que son Sí, los sí, 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 dólares. sí. Los dólares no dejan Sí. de ser un pasivo del Estado. Entonces, cuando yo hablo de demanda de deuda, no me estoy refiriendo solo a demanda de letras del Tesoro, que al final no dejan de ser una especie, entre comillas, para entendernos, de depósito en dólares. No estoy hablando solo de demanda de letras del Tesoro, sino en general de demanda de dólares. Entonces, si no hay suficiente demanda de dólares para que la deuda pública, y podríamos incluir en esta deuda pública también los pasivos en dólares del Banco Central para tener pues, una métrica de los pasivos agregados sobre el PIB del Estado estadounidense, si no hay tanta demanda, lo que sucederá es que habrá inflación y, como decía antes, esa inflación incrementará el PIB nominal y rebajará el peso de la deuda pública sobre el PIB. Argentina, por ejemplo, por volver al mismo caso, no es que no haya emitido deuda pública, no es que no haya emitido Mm. pesos, ha emitido muchísima más probablemente que Estados Unidos, pero su ratio de deuda pública sobre PIB no aumenta. ¿Por qué no aumenta? Pues porque si tú intentas colocar en el mercado, lanzar, ofertar en el mercado pasivos que nadie quiere, lo que sucederá es que el valor de esos pasivos se depreciará. Y claro, si uno de esos pasivos que tú estás emitiendo es la unidad de cuenta en la que expresamos el PIB, pues si se deprecia la unidad de cuenta, el PIB nominal se te disparará, con lo cual Claro. todos los otros, el stock de pasivos sobre esa magnitud nominal disparada se reduce. Entonces,
la capacidad que tenga un Estado para endeudarse hasta ratios de pasivos estatales sobre PIB muy altos depende no de lo que el Estado quiera endeudarse, depende de lo que los ciudadanos estén dispuestos a prestarle o a financiar a ese Estado. Yo no sé, no lo sé. No he estudiado tan en profundidad la psique de los potenciales inversores en pasivos estadounidenses, ni tampoco la demanda de activos líquidos en dólares que hay en los mercados financieros globales. Yo no sé si Estados Unidos puede llegar a una ratio de deuda pública sobre el PIB del 200, del 220%, eh, porque haya demanda genuina por tantos pasivos. Podría ser, no me sorprendería de manera extraordinaria que fuera así, pero también tengamos en cuenta que durante los últimos años ahí se ha topado con una cierta restricción. Es decir, el fogonazo inflacionista que hemos visto durante los últimos años, en parte se ha debido a que se han intentado colocar muchos más pasivos en el mercado de los que el mercado quería absorber. Y claro, ¿cómo hemos moderado el crecimiento de la deuda pública sobre PIB emitiendo tantos pasivos? Pues con una inflación que a efectos prácticos, y lo queremos interpretar también de esa manera, es como una quita sobre la deuda pública que hemos emitido, reduciendo por tanto su valor real. Entonces, bueno, es verdad que el mundo conforme crezca, ¿no? Porque esto también hay que interpretarlo o leerlo de esa manera. A lo mejor hoy, 2024, 2025, Estados Unidos no puede endeudarse hasta el 200-220% del PIB porque no hay tanta demanda por sus pasivos, pero claro, conforme la India, Brasil, China ya en menor medida, ¿no? Pero bueno, economías grandes del resto del mundo sigan creciendo y al crecer tengan mayor necesidad de activos líquidos en dólares, como tenemos cualquiera de nosotros, ¿no? Si mis ingresos se duplican y mi patrimonio se duplica, pues también querré que, no sé si proporcionalmente, pero que mis activos líquidos se dupliquen, se tripliquen o aumenten un 50%, pero que se incrementará, ¿no? Entonces, claro, si el resto del mundo se vuelve más rico, más próspero, necesita más liquidez, más saldos de tesorería, y esos saldos de tesorería son pasivos en dólares emitidos por Estados Unidos, pues claro, la capacidad que tendrá Estados Unidos de acumular más deuda sostenidamente sin inflación también irá a más. Eso puede ser un proceso más pausado, más progresivo, no inmediato, pero creo que es bastante obvio que durante los últimos 20 años se ha producido un incremento global muy fuerte de pasivos estadounidenses y que eso explica en gran medida la moderación de precios que tuvimos la década pasada y explica también el fogonazo inflacionista de los últimos años por haber querido colocar de golpe demasiados pasivos y puede explicar pues una cierta normalización de precios en el futuro, siempre y cuando el gobierno estadounidense no intente crear más deuda de la que en cada momento está dispuesta a absorber el mercado. Y Juan, ligado a lo que comentábamos antes de que ya vamos a un ciclo de bajadas de tipos de interés. Aquí en Europa lo hemos iniciado antes. Ha sido la primera vez desde que está el Banco Central Europeo en la que se inicia la bajada de tipos de interés por parte de la institución monetaria europea. Y ahora en Estados Unidos, en septiembre, lo ha telegrafiado Jerome Powell en Jackson Hole, como decíamos antes, empezamos ese ciclo. Claro, con este contexto, como hemos dicho... En su primer mandato. Si acaso, cabría decir, al menos desde mi punto de vista, que yo era muy crítico con Trump y lo sigo siendo por su discurso proteccionista y de alguna manera en esa parte de su política económica no me preocupaban tanto los demócratas, ¿no? Porque, bueno, el Partido Demócrata, de hecho históricamente en Estados Unidos, ya no digo históricamente en los últimos 20 o 30 años, sino incluso en el siglo XIX, ha sido un partido más aperturista en lo comercial que desde luego el Partido Republicano, que viene de la tradición hamiltoniana de proteccionismo muy serio. Y esto, de nuevo, no es algo de Trump, esto es algo propio de la historia del Partido Republicano. De hecho, bueno, la propia guerra de secesión estadounidense entre el norte y el sur, uno de sus patatas calientes, no digo la única ni mucho menos, pero era justamente la disputa comercial entre un sur que quería aranceles bajos y un norte industrial, un sur agrario que quería aranceles bajos y un norte agrario, un norte, perdón, industrial que quería protección arancelaria. Y claro, Lincoln republicano estaba alineado con los intereses
industriales y proteccionistas del norte. Por tanto, esto es algo que ya viene de la tradición propia del Partido Republicano y ha habido quizá alguna excepción, tampoco tanto como el relato en retrospectiva, pues embellecido nos quiere contar, pero ha habido alguna excepción, quizá a este proteccionismo tan fuerte como Reagan, pero en general el Partido Republicano es un partido proteccionista y el Partido Demócrata no lo había sido, o no lo había sido tanto. Pero he de decir que mm, a raíz del gobierno de Biden y también de las propuestas de Kamala Harris, creo que las diferencias en materia de proteccionismo entre los dos partidos ya no son significativas. Es decir, yo no creo, no anticipo, me puedo equivocar, por supuesto, pero mi expectativa actual, sujeta a revisión si surge nueva información, no es que si Trump pierde las elecciones, Estados Unidos va a ser sustancialmente menos proteccionista que si Trump gana las elecciones. Creo que el grado de proteccionismo será similar en ambos casos. De hecho, es que Biden ha sido más proteccionista que Trump. Y por eso ahora Trump dice, bueno, pues yo todavía tengo que serlo más que Biden. Pero nada nos garantiza que Harris nos vaya a ser todavía más proteccionista de lo que vaya a ser Trump, ¿no? Entonces, bueno, por desgracia, no hay ningún partido que ahora mismo esté apostando por el librecambismo en Estados Unidos. Hay un cierto repliegue, no sé si geopolítico, pero en todo caso un cierto repliegue desglobalizador y ahí no hay grandes diferencias entre los dos grandes partidos. La hay en materia de política fiscal, de manera bastante clara, en materia de impuestos sobre sociedades, y poco más, porque los dos son amigos del déficit público, los dos son amigos de los tipos de interés bajos. Bueno, y también en regulación, ¿no? En materia regulatoria también hay una brecha importante. El Partido Republicano apuesta por una desregulación bastante intensa de la economía. Veremos hasta qué punto la llevan a cabo. Y el Partido Demócrata por seguir controlando regulatoriamente la economía. Pues veremos porque de esto vamos a hablar largo y tendido los próximos meses, eso seguro. Y es verdad que, bueno, que tenemos un contexto económico en Estados Unidos que vamos a ver qué bandazos van pegando a lo largo de la campaña electoral y qué nuevas propuestas nos traen. Te quería preguntar, porque hablando de otras posiciones, hoy sí que habíamos conocido, y además esto lo habías retuiteado hoy en tu cuenta de Twitter, y es la situación de Argentina y de que parece que puede haber un atisbo de brotes verdes en la economía argentina según los últimos datos que hemos conocido. ¿Qué te parece todo esto? ¿Crees que puede quedar todavía dolor en la economía argentina? ¿Empieza a haber o puede haber cierto rebote? ¿Qué conclusiones sacas? A ver, aquí hay una interacción entre la economía real y la economía financiera que no podemos obviar. Eh, en cualquier economía, tanto en cualquier sociedad, tanto la economía real como la economía financiera están muy interrelacionadas, pero en una economía como la Argentina, que es una economía al borde de la bancarrota, y no perdamos de vista que eso es así, pues todavía con mayor motivo. Quiero decir, ahora puede haber un rebote de la actividad, ahora hablaré un poco más sobre ello, pero si Argentina, el Estado argentino, no consigue hacer frente al pago de sus deudas, de algunos vencimientos de sus deudas en 2025, por ejemplo, en enero hay un pago muy importante, tanto de principal como de intereses, que está pendiente, claro, si entras en bancarrota, la economía real se te vuelve a hundir, ¿no? Y al revés, si hay un rebrote fuerte de la economía real, eso también puede facilitar que los inversores internacionales sean algo más proclives a refinanciarte tu deuda y por tanto a alejar el riesgo de bancarrota financiera. Es bueno, esto lo comento porque a veces tendemos a pensar que el futuro está escrito de alguna manera y que necesariamente vamos hacia un punto futuro que está predeterminado y solo hay uno predeterminado y la cuestión es adivinar cuál es el predeterminado, pero en muchas ocasiones lo que tenemos son lo que se llaman equilibrios múltiples, es decir, que según cómo se conjuguen las circunstancias nos podemos mover en una dirección o en otra completamente opuesta. Eh, ¿Esto por qué lo digo? Pues porque sí, en julio parece que estamos viendo un rebrote de la actividad económica en Argentina bastante intenso. En el gráfico yo creo que se puede observar, ¿no? Hay una línea que es la azul oscuro, que es el indicador de actividad económica, incluyendo el campo,
que esa no despega tanto, y hay otra, que es la azul celeste, que excluye el campo. Y esa sí que tiene un rebrote muy fuerte, un repunte muy fuerte en julio. ¿Y por qué hay que excluir el campo? Pues porque el año pasado fue un año de sequía en Argentina y por tanto la variación interanual, incluyendo el campo, pues va muy bien para el conjunto de la economía, o bueno, para el conjunto, que suaviza mucho la caída de la actividad el hecho de que el campo este año haya ido normal o relativamente bien y el año pasado fuera un desastre. Pero claro, si y cuidado, eso es importante también para la estabilidad conjunta de la economía, ¿no? Que tengas un sector que esté yendo relativamente bien, pues ayuda. Pero si queremos saber cómo va el resto de la economía, que no es el campo, obviamente tenemos que excluir el campo. Y el resto de la economía, que no era el campo, en general, por ejemplo, el sector de la construcción o industria manufacturera, estaban yendo fatal, Mm. realmente mal. Lo cual, a cierto punto, es comprensible, ¿no? Porque mucha gente le pide a Milei resultados inmediatos y, bueno, sí, por pedir, pues, se puede pedir lo que queramos, ¿no? Pero hay que entender, primero, que lo que ha hecho Milei ha sido un ajuste fiscal y cuasi fiscal muy fuerte para tratar de estabilizar financieramente el país y acabar con la inflación, un ajuste desinflacionario, y ese ajuste desinflacionario en gran medida se ha fraguado desde el lado del gasto. Y el gasto público tiene una incidencia muy fuerte sobre el sector de la construcción, obra pública y también sobre la demanda interna de mercancías, que además en Argentina, como el grado de proteccionismo es muy fuerte, pues incide especialmente sobre el gasto interno, ¿no? Sobre la demanda interna industrial. Pues claro, al haber secado eso, el impacto a corto plazo por necesidad es una caída muy fuerte de la actividad de estos sectores. Y ahí la duda es, o era, cuándo esos sectores van a recomponerse y van a empezar a tirar de nuevo. Van a empezar a tirar de nuevo sin que el Estado vuelva a meter gasto de manera artificial. Y lo que estamos viendo es un resurgir muy importante o bastante importante de la construcción y un cierto rebote ahora en julio de la industria, aunque sobre todo ya digo de la construcción, lo cual creo que es algo notable a destacar porque la construcción está resurgiendo no por obra pública, sino por obra privada. El Estado no está gastando más en obra pública. No es que mi ley haya vuelto a abrir las compuertas del gasto público en obra pública, no. Por tanto, todo este rebrote que estamos viendo del sector de la construcción es obra privada. Y, y es hasta cierto punto esperanzador que la actividad haya tocado suelo en mayo, junio. En junio ya se empezaba a ver un cierto resurgir, pero es verdad que creo que había expectativas de que junio iba a ser mucho mejor de lo que fue y no lo fue. Pero aún así, yo diría que el piso estuvo en mayo. En junio ya hay un cierto resurgir de la actividad y en julio vemos un despegue fuerte. Ahora, como mencionaba, está por ver que esto se consolide en agosto, que continúe en septiembre y sobre todo que se pueda extender a lo largo de 2025 en un contexto financiero argentino que sigue siendo muy complicado porque es que el problema, ya lo he mencionado, pero es que, claro, estamos tan acostumbrados en España a que la refinanciación de la deuda sea más o menos automática que no nos colocamos en los pies de la insolvencia del Estado argentino. Y es que el Estado argentino en 2025 tiene que devolver decenas o bueno, miles de millones de dólares que no tiene. Y claro, nosotros en España la deuda la devolvemos refinanciándola. Argentina hoy por hoy no puede refinanciar porque nadie quiere refinanciarla. Entonces, si no tienes el dinero y no te refinancian, ¿qué haces? Pues lo que hacía hasta ahora era default o imprimir dinero para generar inflación, ¿no? Y Milei ni quiere hacer default ni quiere volver a la inflación galopante. Entonces, o se abren los mercados financieros para Argentina en 2025 o hay una especie de rescate adicional, el Fondo Monetario, por ejemplo, que pusiera más dinero, lo cual sería, yo creo, el peor escenario dentro de los menos malos, eh, o Argentina pues volverá a las andadas. Pero bueno, yo creo que el panorama ahora mismo está más, por supuesto, muchísimo más estabilizado que a finales de 2023 y diría que también pinta mejor que
que en meses como junio, ¿no? Junio y principios de julio, yo creo que había dudas porque la actividad no despegaba, el tipo de cambio se estaba volviendo la brecha cambiaria estaba volviendo a abrirse, por tanto, temores de que la inflación pudiese resurgir. Ahora mismo la brecha cambiaria está estabilizada, la actividad parece que está resurgiendo, la inflación, las expectativas es que siga bajando con cierta fuerza. La semana que viene bajan 10 puntos el impuesto país, del 17,5 al 7,5%, que eso es una rebaja del coste de la importación muy importante, lo cual incidirá también en la inflación, haciendo menor inflación, aunque también dificultará la acumulación de reservas, ¿no? Yo creo que es o sea, ahora mismo el panorama está bastante estabilizado financieramente, pero aún hay retos como el que mencionaba de 2025 y también cómo va a seguir o si va a seguir la acumulación de reservas por parte del Banco Central para reforzar la solvencia de Argentina, porque la bajada, o sea, ahora cuando baje el impuesto país, la demanda de dólares por parte de los importadores va a aumentar sustancialmente, porque el impuesto país es un impuesto contra la demanda de dólares. Si lo bajas, aumenta la demanda de dólares y eso dificultará la acumulación de reservas, pues es previsible que lo haga. Pero bueno, dentro de lo que cabe, me parece que se están poquito a poco corrigiendo los desequilibrios macroeconómicos, que la economía apunta maneras de volver a crecer y veremos si se da la carambola mágica de que todo se termina alineando para que Argentina no quiebre y pueda crecer con fuerza. Y ya para terminar, ¿no? No estoy seguro de que esto vaya a llegar a buen puerto. O sea, confío en que sí, pero no pondría mi mano en el fuego porque Mm. la situación es complicadísima. Es verdaderamente complicada, que Argentina está quebrada y es muy difícil sacarla de la quiebra. Pero, en cualquier caso, creo que sí que hay que poner en valor lo que ha conseguido Milei en estos 8 o 9 meses. Lo digo porque la expectativa de muchos era que Milei no aguantara 3 meses. La expectativa es que todo saltara por los aires nada más llegar a Milei al poder, porque se nos decía que no tenía realmente un plan y no tenía en la cabeza cómo reorientar o redirigir hacia una dirección sostenible a Argentina. Y lo que ha aprobado Milei es que sí tiene un plan muy bien armado y además con, diría, sólidos fundamentos económicos, que ese plan ha empezado a funcionar estabilizando, bueno, la inflación, o al menos entrando en un periodo de fuerte desinflación respecto al previo a Milei, está empezando a funcionar con un resurgir de la actividad económica y, 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 por tanto está yendo, creo, todo lo bien que podría ir. Y aún así no sé si será suficiente para digerir toda la herencia desastrosa recibida. Pero no se me ocurren muchas formas en las que ahora Argentina podría estar en una situación mejor de la que está. Y es mala, pero es que eh, cualquier otra alternativa, sinceramente, creo que ahora mismo Argentina estaría muchísimo peor. Ujú. Pues también veremos, ¿no? Estos avances. Además, esta semana ha habido como mucho ruido con sacar lingotes de oro del Banco Sí, Central de bueno. Argentina al exterior, cosa que hace cualquier banco central de países desarrollados mismamente. No, y Y además está muy relacionado con lo que estábamos mencionando, ¿no? Es sí. decir, Argentina está buscando refinanciar, el Estado argentino está buscando cómo refinanciar sus vencimientos de deuda en 2025 y una forma en la que puedes intentar refinanciar para obtener las mejores condiciones posibles, porque claro, cuando decimos que nadie te quiere refinanciar en condiciones financieras que sean asumibles para un Estado. Obviamente, si prometes tipos de interés indexados a inflación, no sé, del 300%, pues sí, te van a refinanciar, pero eso te lleva a la quiebra, ¿no? Entonces, eh, ¿cómo consigues que te refinancien en mejores condiciones? Reduciendo el riesgo para el acreedor. ¿Cómo reduces el riesgo para el acreedor? Pues en este caso colocando como colateral del crédito que está solicitando tus reservas de oro y no las puedes colocar dentro de Argentina porque no es creíble. O sea, si un prestamista italiano le dices, no, es que este préstamo que haces al Estado argentino está colateralizado por oro que tenemos en Argentina. Luego impaga el Estado argentino y el prestamista italiano le diría al Estado argentino, vale, me habías dicho que si no cobraba me darías el oro. En ese momento el Estado argentino puede decir, tururú, no te doy nada.
y tú no puedes denunciar al Estado argentino en su propio territorio para que los tribunales le condenen a entregarte oro. Te lo puedes expropiar, ¿no? Aunque formalmente reconociera que estudió, podría decir, bueno, ahora saco una ley y te expropio el oro. Para que eso pueda funcionar, el oro tiene que estar en una jurisdicción extranjera y el Estado argentino no ha de ser el soberano dentro de esa jurisdicción, sino que ha de ser una parte más dentro de un proceso judicial donde le reclamas el Mm. oro y las autoridades extranjeras que controlan o están depositado el oro, te puedan transferir el oro si el Estado ha impagado. Entonces, Sí, es algo lógico es lógico, en un país que no tiene credibilidad internacional. claro. España no necesita colocar reservas de oro detrás de su deuda porque tiene cierta credibilidad, bueno, porque Alemania está detrás, ¿no? En cualquier caso, pero no lo necesita. Ahora, Argentina lo necesita, Venezuela lo necesita y el propio Maduro lo ha hecho en el pasado para acceder a créditos internacionales, porque nadie se fía de Venezuela o del chavismo. Cuestión distinta es en qué ha utilizado esos créditos, pues básicamente para engordar a la oligarquía chavista, pero para que Venezuela pudiese acceder al crédito internacional, obviamente puso oro o puso petróleo. ¿Cuántas veces ha puesto Maduro petróleo como colateral en sus créditos, etcétera? Sí, y además, fíjate que como desde 2008 hemos pasado a un mundo de deuda colateralizado completamente, con los experimentos que hubo en 2008, pues aquí cada uno pone de garantías lo primero que tiene, ¿no? Y sobre todo los países que han Claro, perdido claro. mucho su credibilidad internacional. Oye, quería tratar, has mencionado a Maduro, no sé si va a dar tiempo ya hoy porque estamos ya apurando y quiero tocar el tema del alquiler, que me parece muy interesante con todo lo que está pasando, pero para el próximo directo y programa sí que mencionaremos Venezuela, que recordemos ha pasado ya un mes desde las elecciones, las actas siguen sin presentarse, bueno, pues todo sigue igual en ese sentido, ya lo tocaremos porque me parece un tema muy interesante y cómo ha pasado de una economía que era bollante hace muchísimos años al desastre más absoluto, y yo Mm. creo que es muy interesante tocarlo en este canal. Pero lo que os decía del alquiler, el alquiler, leía antes, Juan, que ya ha sobrepasado el 7% en términos nominales de los máximos históricos. Es decir, que hablábamos muchas veces del precio de la vivienda, pero es que el precio del alquiler no va en menor sintonía, sino que es un drama para muchas familias y que no se pueden permitir y está causando tantos problemas. Fíjate si está causando tales problemas que, según publicaban en algunos medios de comunicación aquí en España, se ha encarecido un 90% el alquiler de habitaciones. Ya no solo es el alquiler de las casas enteras, sino que las habitaciones también se han encarecido en esta proporción. Claro, esto seguramente reduzca la edad de emancipación, ¿no? Y de pues irse a vivir solo o compartiendo piso, y que pues cada vez cueste más tener hijos, esto afecte sobre las pensiones. Esto es al final, para el conjunto de la economía es muy, muy negativo, ¿no? No sé si se puede revertir, cómo ves la situación en general bueno, pues eso, si hay soluciones, como siempre. Bueno, las soluciones ya las decimos siempre, es o mayor oferta o menor demanda. Em, Desde el lado de la menor demanda, pues una forma sería que no haya tanto deseo de vivir en las grandes ciudades, sino que la población estuviese dispuesta a vivir más dispersamente dentro del territorio español. Pero eso obviamente también depende de la estructura económica e industrial, industrial en un sentido amplio, no estoy hablando solo del sector secundario, de la propia estructura industrial del país, ¿no? Si las oportunidades de prosperar profesionalmente se hallan en las grandes ciudades, pues obviamente la demanda de habitación en las grandes ciudades también será alta. No es sencillo cambiar la estructura económica e industrial de un país. A veces pensamos que basta con que un político apruebe 4 planes industriales para recolocar industrias. No funciona así. Las economías de aglomeración son muy potentes y las industrias, las empresas, se tienden a colocar al lado de donde hay empresas porque hay, bueno, externalidades positivas de estar codo con codo, tanto trabajadores como empresarios, como financieros, ¿no? También hay economías de escala y por tanto es difícil, ¿no? Eh, y si no somos capaces de solventar ese problema de vamos, de la concentración de la demanda en ciertas grandes ciudades, pues claro, lo que toca es aumentar la oferta, pero es que el aumento de la oferta lo están constriñendo políticamente nuestros gobernantes y claro, si mezclas aumento muy fuerte de la demanda con no aumento de la oferta, incluso en algunos casos podríamos hablar de reducción de la oferta,
Pero claro, la estadística está de que se ha encarecido un 90% el alquiler de las habitaciones. Hombre, a ver, Es lo lógico también, debería, ¿no? Con la debería inflación sonar y... llamativo a quien no sepa de qué va la cosa. Es decir, el Claro. alquiler no ha subido, el alquiler de una casa, de una vivienda, no ha subido un 90% de un año para otro. Pues ¿por qué las habitaciones sí se están encareciendo a un ritmo muy superior al de una vivienda entera? Pues porque la ley de la vivienda penaliza enormemente al propietario que saca en alquiler una vivienda al completo y en cambio deja fuera de su ámbito regulatorio y por tanto de los costes regulatorios el alquiler por habitación. Por tanto, lo que ha sucedido es un hundimiento, una caída de la oferta de vivienda en alquiler de vivienda completa y una reorientación del mercado, también de la demanda, porque claro, si no te permiten alquilar, salvo con garantías gigantescas, una vivienda entera, pues la demanda se redirige hacia el alquiler por habitación y por tanto se dispara el alquiler por habitación en esas magnitudes, ¿no? Entonces, los políticos, eh, digamos que maltratan la oferta a corto, a medio y a largo plazo, y ese cóctel de demanda creciente y oferta estancada o aumentando de manera muy lenta, pues arroja esta subida de los precios de la vivienda, de los precios del alquiler, de los precios del alquiler de habitaciones que estamos presenciando y que, hombre, en algún momento se detendrá en términos reales, porque los alquileres no van a poder absorber toda la renta, todos los ingresos de los ciudadanos. Eh, pero aún así se puede consolidar una economía rentista en contra de las fuerzas productivas por restricción monopolística de la oferta, con- como consecuencia del intervencionismo político, que no es nada positivo para una economía, porque al final como que estás pauperizando a los que producen y enriqueciendo a la clase terrateniente, que no es que no produzca, ¿eh? Hay mucha gente que es muy crítica con los terratenientes, como si fueran una clase totalmente improductiva. Yo creo que los terratenientes, pues, los dueños de viviendas, por ejemplo, sí producen, suministran una infraestructura que es absolutamente básica para el desarrollo de una economía. No digamos ya si además es una economía turística, o tiene sector turístico. Pero si a la clase terrateniente le otorgas políticamente un monopolio sobre la oferta de servicios de habitación, pues obviamente, como en cualquier otra industria a la que le des un monopolio, los precios van a subir extractivamente en contra de los consumidores. Y aquí los consumidores son fuerzas productivas que si les extraes sus ingresos, reduces la rentabilidad que obtienen de invertir, de formarse, de trabajar dentro de un determinado país, porque su renta disponible después de pagar alquileres o cuotas hipotecarias, si los precios de la vivienda están inflados, pues es mucho más baja, por tanto desincentivas la acumulación de capital humano, de capital financiero, de capital tecnológico. Y sí, claro que a largo plazo es un problema que además se va a agravar, ¿no? Y ya lo hemos comentado también en otras ocasiones, porque ya no es solo que los precios estén aumentando como consecuencia de la concentración de la población nativa en grandes ciudades, es que además está habiendo una promoción política de la inmigración para solventar el problema de las pensiones y al margen de la opinión que nos merezca la entrada de inmigrantes o de cierto perfil de inmigrantes, lo que es obvio es que los inmigrantes demandan vivienda, Mm, necesitan vivir en alguna parte. Entonces, si tú mm. estás metiendo 200 o 300.000 nuevos inmigrantes cada año en España y no se construyen viviendas, pues obviamente el precio de la vivienda, ya sea capitalizado a presente, precio de compraventa, ya sea spot, alquiler, ya sea fraccionado el de spot, alquiler de habitación, pues va a subir. Es que Es lo que ha pasado en no Estados hay otra. Unidos, por cierto, con toda la administración Biden y por lo que aguanta el mercado laboral en parte. Y que leía el otro día un informe y decían, hay más economía sumergida que hace muchísimos años y quizá en máximos históricos de economía sumergida en Estados Unidos por la inmigración ilegal. Eso punto número uno. Y punto número dos, claro, hay menos oferta. Y si hay menos oferta de vivienda y hay mucha demanda, pues el precio sube y está en máximos históricos la vivienda en Estados Unidos Claro. y siguiendo y sumando y sumando, ¿no? Entonces, es la misma espiral, ¿no?, que han tenido allí que podemos repetir aquí.
Bueno, y se está repitiendo aquí, Se ¿no? está La repitiendo. economía española en términos de PIB lo ha hecho bastante bien estos últimos 2, 3 años, pero es que la mayor parte del impulso detrás de ese aumento del PIB cabe fundamentarlo en la creación de empleo de población inmigrante. Es decir, en términos de renta per cápita no lo hemos hecho especialmente bien, lo hemos hecho más bien mal. Mm. Y claro, si el PIB crece porque hay más población trabajando y hay más población trabajando porque hay más inmigrantes trabajando, eso también tiene su impacto en el mercado inmobiliario si no aumentas la oferta de vivienda. Y desde luego no ha aumentado. Por tanto, más flujo migratorio, además concentrado en ciertos puntos de la geografía española, no uniformemente por toda la geografía española, estancamiento de la oferta de vivienda, pues es que los precios, claro, tienen que subir sí o sí mientras se mantenga ese modelo de crecimiento económico y de estructura social. Ujú. ¿Y crees que con la bajada de tipos de interés de la que hablábamos antes y con esta situación de los alquileres puede haber mejor oferta hipotecaria y puede que se caliente todavía más el mercado de la vivienda si bajan los tipos de interés y que haya gente que diga, bueno, pues el banco me está ofreciendo ahora un tipo fijo más atractivo o un tipo mixto mejor que hace unos meses? ¿Esto puede calentar todavía más los precios, esa situación? Los precios de compraventa, sí, desde luego. Mm. Los de los alquileres, no. No. O sea, al final, el precio de la vivienda, de manera simplificada, pues es el valor actualizado del valor de los alquileres futuros de una vivienda. Pues claro, si tú bajas el tipo de interés al que actualizas esas rentas de arrendamiento futuras, pues el valor actual aumenta. Ahora, el tipo de interés no afecta, al menos por el lado de la demanda, ahora haré un matiz aquí, no afecta directamente al precio del alquiler. El precio del alquiler es el precio spot de vivir en una vivienda y claro, no puede recalentar ese precio spot porque la gente no se endeuda para alquilar. Sí puede haber un efecto indirecto, ¿no? Y es por el lado de la oferta. También lo hemos mencionado al principio de esta conversación, cuando decía que los tipos de interés, las subidas de tipos de interés eh, favorecen las inversiones de corta duración y las bajadas de tipos de interés, las inversiones de larga duración. Bueno, la vivienda es una inversión típica de larga duración. Desde que empezamos a invertir en construir una vivienda y se termina, pasa tiempo y sobre todo la vivienda es un bien de consumo duradero, es decir, que la compras eh, para consumirla a muy largo plazo, no para consumirla de golpe toda a corto plazo, ¿no? Eh, por tanto, es el tipo de bienes o un paradigma de los bienes que se tienden a producir, a ofertar, cuando los tipos de interés son bajos. Entonces, un contexto de bajos tipos sí puede facilitar, habrá muchos otros factores que influyan, pero desde luego ese en concreto sí puede ayudar a aumentar la inversión inmobiliaria. Y si aumenta la inversión inmobiliaria, eso podría aumentar la oferta y aumentando la oferta, moderar el crecimiento de los alquileres. Pero bueno, para eso se tienen que dar, ya digo, otras circunstancias, porque si la financiación la tienes, pero no te dejan construir, pues por mucha financiación barata que tengas para construir vivienda no la vas a construir y por tanto no habrá aumento de la oferta. Completamente. Pues sí, nos vamos a quedar con todo esto. Vuelvo a recordaros lo que os